Que Dios le bendiga. Gracias, Ministerio de Alabanza, por dejarse usar de una manera tan especial. Es un honor y un privilegio encontrarles domingo a domingo en esta casa. Hoy terminamos una serie que se llama Asuntos Familiares. Y de verdad creo, en base a lo que he recibido de retroalimentación de muchos, ha sido de muchísima oportunidad de entender circunstancias. También desde la perspectiva de Kemuel, que creo que tiene una enseñanza bastante práctica, sirve hablar de frente. O sea, aunque aclaro, yo en lo personal, pues yo no soy psicólogo. Creo que hay muchos psicólogos en la congregación y tienen una manera de abordar los temas. Yo no soy coach, no cobro. Un coach cobra y no creo serlo tampoco. Simplemente hasta consejero me da pena decir. Ayer que estaba en Sansonate, en ese evento donde me invitaron, el doctor Asbun, y yo en mi mente, y mi hija se me queda viendo como que dice, ¿y sos doctor? Sí, le digo yo. No sabía, me dice, porque soy Juan Carlos. Solo pastorcito no permito que me diga. Oye, dígame Juan Carlos, pastor, hermano. Pero pastorcito lo dejo en visto. Eso me cae re mal. Pero de verdad, o sea, y digo con franqueza, sin ofender, o sea, le he dicho a alguien, mire, o sea, cuando me decía, mire, pastor, fíjate que yo estoy en una relación con alguien que no es cristiano, ¿qué cree que va a pasar? Mira, le dije, se llama yugo desigual. O sea, ¿por qué le voy a tapar el sol con el dedo? Se llama yugo desigual. Pero pastor, ¿se puede salir adelante? Es como entrar a una carrera de Fórmula 1 con la llanta pinchada. Tenés que saber los riesgos, tenés que saber las situaciones, pero no le puedo cambiar el nombre. Si algo es adulterio, se llama adulterio, pues. O sea, si algo se llama fornicación, se llama fornicación. Entonces, desde la perspectiva de este servidor, tratar de abordar distintos problemas que tengan que ver con el manejo de las relaciones en el vínculo más importante, que es familia, aclarando que la familia no es un ministerio. Encontré a alguien que dijo, es que la familia es el primer ministerio. No, los ministerios tienen que ver con los carismas y los dones de acuerdo al Nuevo Testamento y son establecidos para la edificación del cuerpo. En la familia no es ni el primero ni el último. La familia es el rol hermoso de convivencia que Dios nos da a través de sanguíneamente con seres queridos, en nuestro rol de hijos, de padres, de hermanos, de cuñados, de yernos, de esposos, de lo que usted quiera. Sin embargo, abordar este tema no ha sido fácil, porque creo que nos ha confrontado hacia darnos cuenta que debemos de ser mejores alrededor de este punto. Pero no puedo cerrarlo sin hablar de un principio necesario, cuyo palabra es reconciliación. Porque la reconciliación tiene que ver con la decisión alrededor de estar en orden y en paz alrededor de mis relaciones. No siempre se puede. Y hay momentos donde es más difícil que en otros momentos. Pero si yo te pregunto a un joven de 13 años, ¿cuál es tu relación con tu papá? Cero, pastor. Sé que me quiere, lo quiere, pero ni yo por él ni él por mí. Ok, ahí quiero abordar este día. Si yo le pregunto a un matrimonio cómo están, acostumbrados a vivir como chuchos y gatos, pastor. ¿Pasa? Claro que pasa, ¿no? Matrimonios que viven o noviazgos que viven castigándose mutuamente por algo hecho indebidamente, por un error pasado, y de repente nunca le vivo sacando en cara el error, pero sí vivo castigando a la persona por ese error, por invalidándolo, casi siempre es diciéndole a esa persona, o sea, ¿por qué van en el carro? ¿Por qué te fuiste por aquí? Mira dónde nos trajiste a la trabazón, y hay 10 hoyos en la calle, mira, si hay 15 te metes en 15. ¿Y por qué compraste esta leche? Si a mí me gusta la otra. O sea, siempre hay que vivir invalidando las decisiones o las acciones de la pareja. Eso para mí es una señal de que hay un dolor guardado
que tiene que ver con algo que no se dice, porque ya pasó la etapa de reclamarse, ya pasó la etapa de sacarse en cara el error, pero no ha sanado. Y tengo una pregunta: ¿hasta cuándo se vive así? ¿Se puede vivir así? Sí, pero eso no es vivir, eso es aguantar, eso es sobrevivir, ¿me entiende? Y de repente llegan unos puntos de ruptura donde te das cuenta de que entre más tiempo pase, más difícil es sanar. De eso quiero hablar ahora. Quiero cerrar esto diciendo: siempre creo que hay espacio para algo que se llama reconciliación. Y quiero ocupar en esta hora el libro de la epístola del apóstol Pablo a Romanos, en el nombre de Jesús. Romanos, si usted me lo permite, capítulo número 12 para iniciar. Aleluya, capítulo 12 del libro de Romanos. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El versículo 18, léalo conmigo. Dice, es bien interesante, 18. Aleluya. Espéreme, ¿cuál era? Romanos 12, 18. Fíjense lo que dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, y yo pagaré, dice el Señor. Ahí hay un primer versículo, y no lo voy a quitar. Si usted ve, antes de la coma hay una frase absoluta. ¿Qué dice? No, el anterior. ¿Qué dice? Si es posible. Ok, también aquí me da una pauta. No siempre es posible reconciliarnos, pero dice que en cuanto a ti dependa. O sea, casi nos está diciendo que si hay un conflicto, que el conflicto sea del otro lado y no del tuyo. ¿Se acuerda de una frase de su servidor? Que lo que pretendo no es ser ni patán ni calle, sino que para ubicar contextos. Yo le digo: usted debe aprender a jugar con la pelota en la cancha ajena. ¿Ok? ¿A qué me refiero con eso? Que si la pelota en un partido de fútbol, de básquetbol o de cualquier cosa está en la cancha de su rival, casi nunca va a llegar a que le metan el gol. ¿Por qué? Porque está en la mitad de su rival. Siempre mándela para allá, mándela para allá, mándela para allá. Y espiritualmente es lo mismo. Si usted establece alrededor de entender de que quiero solucionar algo, tengo que revisarme, tengo alguna raíz de amargura. Las raíces de amargura no son latentes, las raíces de amargura son silenciosas. Las raíces de amargura están ahí calladitas, escondidas en una sonrisa, en una rebeldía medio tonta, en una situación de que no se puede prever, porque casi nadie dice: te odio, te detesto, no te soporto, no logro perdonar ese maldito momento donde me dañaste la vida para siempre. Sino que ¿cómo se disfraza? ¿Cómo se disfraza? ¿Cómo se disfraza? ¿Ah? Se disfraza disimulando. Diga en voz alta: disimulando. Ok, pero eso no sana. Eso simple y sencillamente lo deja ahí y va, y va, y va, y va. Y el cristiano no entiende la potencia que hay a través de la fe. Esto no es un entretenimiento. La potencia que hay a través de la fe nos tiene que llevar al tope máximo de entender la libertad que tenemos que experimentar en Cristo Jesús nuestro Señor. Y es en este principio donde creo de que uno tiene que, en primer lugar, reconocer la necesidad de reconciliarse. Ese es el primer paso. Si usted ahorita está pasando en su mente un abanico del manejo de relaciones, ¿ok? ¿Debo reconciliarme con alguien? ¿Tengo un resentimiento con alguien? ¿Tengo una raíz de amargura con alguien? ¿Sí o no? Y si estuviera, aquí viene el primer principio, el poder entender que si estuviera, debo yo dar los pasos correctos. Y tampoco se trata de vivir pidiendo perdón, ¿ok? Porque yo creo de que una persona no debe vivir: perdóname, 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 y vivir pidiendo perdón por lo mismo siempre. ¿Y sabes qué pasa? La palabra perdón se hace aguada,
¿Por qué? Porque no es con hechos, ¿okay? Debería ser con hechos. O sea, hay que dejar de pedir perdón, hay que avanzar a qué, a demostrar con acciones esa situación alrededor de que sos una persona que quiere mejorar las cosas, que quiere no empeorar las cosas, que decide hacer las cosas por sanidad interior o por pensamiento espiritual, pero entender de que tenés que superar eso, pues. Porque hay gente que, mire, pasó, yo le digo pidiendo a mi pareja perdón por un error que cometí en el año 2001. O sea, ya estuvo, men. Hay un día que uno debe decir hasta aquí. ¿Y qué pasa si la persona nunca me perdona? Te voy a decir algo. La Biblia dice que también tiene fecha de caducidad el error. ¿Cómo así? Si vos seguís castigando a alguien por un error cometido un día y esta persona alcanza misericordia delante de Dios, ¿quién sos vos para seguirle acusando de lo mismo? Ese día, aunque tengas la razón, ya Dios te quita su respaldo. Te lo voy a repetir para que quede grabado. Puede que tengas la razón en tu resentimiento, pero ese día que caduca el juicio y la justicia de Dios sobre un error cometido, porque la aguantaste, porque soportaste toda presión, porque aguantaste el vituperio, el oprobio, el señalamiento, el rechazo de tu misma casa, el desprecio, lo que querrás. Si llega ese día de caducidad y te siguen acusando con lo mismo, Dios voltea a ver al lado del responsable y no del acusador. Que quede guardado. ¿Por qué? Porque aquí es donde es importante entender de que cuando hablamos de reconciliación ya no se trata ni de lo que hicieron ni de lo que nos hicieron. Se trata de decidir avanzar. Y es en este principio donde Romanos 12:18 nos dice, si es posible. Y quiero ir a un contexto en Génesis 33 de un caso que nos reúne esas condiciones. Génesis 33, hubo un día un conflicto serio familiar. Dos hermanos, Jacob y Esaú. Incluso la mamá, señoras, no es un buen ejemplo, pero la mamá conspiró, y es impresionante lo que la palabra conspiración les trajo, de acuerdo a la enseñanza de hace una semana o dos, porque he recibido un montón de feedback diciéndome, pastor, nunca había visto la conspiración de esa manera, que Dios me libre. Mire, estaba yo participando en un grupo de WhatsApp donde estábamos queriendo hacerle no sé qué a no sé quién, y ya no me salí porque entendí la maldición que hay a través de conspirar contra alguien. Y entonces, pero aquí hay un caso, la mamá y Jacob falsificaron, por así decir, el testamento de Isaac. Isaac ya había decidido en su corazón, le voy a dejar esto a Esaú, le voy a dejar esto a Jacob, voy a dejar esto aquí, y viene la mamá y se antepone. Y en la debilidad y la enfermedad de la persona casi le falsifican la firma. Eso sería en este contexto actual. Lo llevan al juzgado, donde lo registran y cuando menos sienten le conspiró. ¿Y qué pasó? Si usted me pregunta, ¿quién es el villano? Jacob. ¿Por qué? Porque robó una primogenitura que no era de él. Y entonces ahí entró en crisis existencial Esaú. Y Esaú tuvo tal dignidad que no lo mató. Digo, la ley no existía todavía, ni la ley de Moisés ni la actual. ¿Ok? Y de repente casi le dicen estas palabras: mira, no te mato, ladrón hermano, porque mi papá está vivo. Y yo sí quiero a mi papá. Pero el día que se muera, que hagan 2 hoyos porque te voy a enterrar con él. Casi fue eso. Era su dolor, pues le había quitado. ¿El que andaba haciendo? Preparándole a su papá la sopa de frijoles que le gustaba, como a él le gustaba. Él no andaba comprando sopa Maggi, él estaba preparándosela. Y viene la conspiración y le dan el cambio. El malo realmente no era tan malo, era bueno. ¿Y qué hace la mamá? Se da cuenta de que el hermano puede matar al niño de sus ojos, ¿vea? Entonces le dice: va, hijito, mira, te me vas a ir escapado porque tu hermano puede hacer algo. Tenés esto, tenés esta mochila, aquí te doy tu cerealito Kellogg's, aquí te pongo tus cajitas de leche para que las disfrutes, y aquí le metí 100 dolaritos en el ruedo del pantalón a mi niño, y aquí le dejé esta tarjetita para que la use por cualquier cosa, pero váyase, mi rey, porque me lo va a matar su hermano. Y se va. Y bueno, cada uno hace su vida. Porque aún en el dolor puedes hacer su vida. Pastor, ¿y alguien puede salir adelante siendo así de resentido? Sí. ¿Y no el montón de malos prosperan? Pues? Si los malos prosperan.
¿Sabe qué es lo yuca de querer hacerse malo para prosperar? Que la pagas cara, la pagas cara, la pagas cara. Te lo digo de todo corazón, la pagas cara. Y entonces hay películas que es preferible no ver. Hay películas que es preferible dejarlas pasar. Porque un cristiano no debería ser pícaro, hombre. Un cristiano no debería ser mañoso. Un cristiano no debería ser tramposo. Un cristiano no debería ser mentiroso. En lo posible, tener que tener un orden, hombre. Llegar a la casa en paz. Y entonces, en ese proceso, algo que es bien impactante es como los dos hermanos hacen su vida. Pasa el tiempo, ¿me entiende? Y aparentemente ya no hay nada. Porque decimos el tiempo lo cura todo. ¿Ok? ¿Cómo no? Como dijo el profeta Timbiriche, tú y yo fuimos uno mismo, le dijo el otro. ¿Ah? Y hace años que pasó eso. Sin embargo, hay un punto en la vida espiritual tuya que Dios siempre te va a poner. Me regala un poquito más de volumen, por favor, aquí adentro, gracias. Que Dios siempre te va a poner la oportunidad de que pidas perdón y de perdonar. Por algún motivo. En los dados de Dios siempre hay un dado que va a caer en tenés que aprender esa técnica. Y resulta que aunque los dos les estaba yendo súper bien, hay un día donde tiene Jacob que volver a donde había cometido el error. Póngale atención a esto. Esto tiene una dinámica hasta peligrosa. ¿Sabe por qué? Porque si una situación hoy en el 2025 la manejas mal y te vale, yo creo que en el mundo espiritual el enemigo va a ocupar esa misma trampa para destrabarte en el 2028 y esa misma trampa para votarte en el 2030 y esa misma trampa para votarte en el 2034. Hasta que uno no rompe el ciclo de la, voy a ocupar una palabra, maldición o de la acción sobre algo, no lo vas a poder vencer. ¿Por qué? Eso está como que renuncié a un trabajo, me harta, me vale, no soporto al jefe, es un indigente, andate. No me valoran, 5 años después vas a estar en otro lugar, no soporto al jefe, me vale, es un indigente, 5 años después, no soporto al jefe, me explico. Y hay un punto donde se te fue la vida no soportando al jefe. ¿Y qué hiciste? Nada. Y es necesario que uno sepa las cartas con que juega el enemigo en su vida. ¿Sabe con cuál agarra un montón de gente? Con los complejos, con los traumas. Le da demasiada importancia a lo que la gente dice de vos. ¿Okay? Jesús nos da una lección en la cruz. Porque las películas de Semana Santa lo ponen con plan víctima. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No, hombre, no me menosprecie ni el carácter de María, la madre de Jesús, mujerón. Una mujer con carácter de verdad. Señor, sí, te buscan tu madre y tus hermanos. ¿Quién son mi madre y mis hermanos? Sino todos los que están en la taratara. Puchica, mi hijo me resintió esa señora, sabía quién era su hijo, ¿me entiendes? Y entró con los zapatos bien puestos, como que dice, ajá, con que no hay tu mamá, ¿verdad? Y comenzaron a, o sea, claro, hijo, ¿qué? ¿No tienen vino? Le dijo. Mujer, no ha llegado mi hora. Ella le valió, volteó a ver para otro lado, como que decía, yo ya te pedí que algo, y hagan lo que le dice, le dijo. O sea, qué carácter. Y Jesús en la cruz no está diciendo, Padre, perdón, no, es casi, hey Señor, no les hagas caso, hombre, estos no saben lo que están haciendo. O sea, la intención del lenguaje no es plan víctima. Y entonces la victimización creo que es como el enemigo tiene marcados a un montón. Porque en medio alguien, hijo de vecino, dice alguna tontera de uno y uno se autodestruye. No, hombre, hay que tener el cuero bien fuerte. Y sobre todo en redes, si te metes no, hombre, te agarran como que es piñata. Y ahí estás de quererte llevar de diplomático, queriendo arreglar con todo el mundo lo que todo el mundo dice. Eso no funciona así. Pero como estamos hablando de familia, me enfoco en familia. ¿Ok? Y en familia, la fuerza que entiendo es que Dios establece un proyecto, un momento,
y viene el tiempo del reencuentro. Capítulo 33 de Génesis, versículo 1. Alzando Jacob sus ojos, miró y he aquí venía Esaú. ¿Ve? ¿Cómo viene Jacob? Con miedo, porque sabe que le había regado hace décadas. Décadas. Esto no había pasado ayer. Y aunque ya era don Jacob, ya no era Jacobito, era don Jacob, ¿okay? Él sabía que le había regado. Y le dicen que Esaú viene con 400 hombres. 400, no 100, 400. No conozco una sola escolta de 400 hombres en este país. Una. Que venían con él. Y los 400 hombres con él. Y entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel, las dos siervas, puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú, dice, corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano. Suficiente tengo yo, hermano. Fíjese qué interesante, hermano mío. Ok, ¿en qué versículo estaba, perdón? 9. No, yo te ruego, le dijo Jacob, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Esaú lo tomó. Ahora, cuando uno reconoce su necesidad de reconciliación, o sea, no es que la persona me necesite, es que yo sé que no me siento cómodo con mi papá o con mi mamá. No vas a salir corriendo a buscarlo. Vas a buscar el momento propicio que Dios lo tiene que dar, y ya voy a hablar de ese tema alrededor de este punto. Pero cuando Dios te da ese momento, tenés que aprovecharlo, porque ahí ni plan víctima, ni plan despecho, ¿ok? Ni plan herida. No. Fíjese que dice el versículo 27 del capítulo 36, y esto es lo bonito: después que se detestaron y se odiaron, después vino Jacob a Isaac su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo. Interesante para aquellos que dicen que no nos vamos a conocer después, pero ese es otro tema, ¿ok? Viejo y lleno de días, y lo sepultaron. ¿Quiénes lo sepultaron? Esaú y Jacob, sus hijos. La recompensa más grande de un papá, hombre, el día que se muera, ver a todos sus hijos ahí, unos llorando tal vez con lágrimas de cocodrilo, otros no tanto, pero al final verlos unidos, porque esa es la satisfacción que uno tiene, verlos unidos, saber lo que representa este vínculo. Y es en este principio donde tal vez quiero trabajar un tema, si usted me lo permite, porque cuando uno reconoce la necesidad, vaya a Filipenses 4, por favor. Filipenses 4, 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7. Hay una parte muy importante a establecer en este principio. Aleluya, Dios.
Desde el colegio de teología se me pierde Filipenses, nunca lo hallo, pero ya lo hallé. Sí, este y yo tenemos algo ahí en conflicto porque siempre, pastor, ¿puede leernos algo de Filipenses? Y yo, ay, ¿dónde queda Filipenses? Pero dice el versículo 6 y 7. Mire, ¿lo tiene? Vaya. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. No es ese, ¿verdad? No, como no. Ese es, yo lo tengo. 4C. Ya ven. Yo te quiero, Filipenses. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjense que esto es muy importante ubicarlo. Porque si bien es cierto que creo que como iglesia tenemos una bendición, que es la interpretación de la palabra, siempre hay que trascender cuando hay un conflicto a orar mucho internamente sobre el manejo de esto. Y en esa interpretación de la palabra no solo es una oración superficial como puede ser la de la comida. Señor, bendice la comida, te doy gracias por ella, amén. No, sino que uno tiene que ir en esa búsqueda, en la presencia de Dios, adentro, en su corazón, y decir: Señor, ayúdame a manejar esta situación con esta persona. Porque hay gente que por naturaleza en su identidad se vuelve toda tosca, la defensiva, ¿me entiende? Brava, bravucona. No, o sea, hacia adentro, Señor, si al final tu propósito es la reconciliación, yo te pido que me des la manera, y quítese palabras contemporáneas, dame las estrategias, no, vean tonteras, ¿me entiendes? Señor, te pido que haya reconciliación, te pido que haya, Señor, sanidad en el corazón de los dos, te pido, Señor, que y debe saber que cuando usted profundiza en la oración sobre un tema del manejo de relaciones, Dios le va a ir mostrando cosas. Porque Dios lo va a abrazar, Dios le va a decir aquellas cosas que usted no había visto de usted mismo. Y se va a dar cuenta que no es tan víctima, sino que probablemente el que necesita sanidad es usted. El que necesita entender la voz de Dios es usted. El que no ha conocido algunas cosas misteriosas de Dios. Porque dice, ¿qué dice Jeremías 33:3? ¿Se acuerda? ¿Qué dice? Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y es en esa perspectiva cuando encuentro de todo corazón, en la fuerza de la oración, que el Señor le vamos a... Y entonces usted puede salir de esa oración fortalecido, como salió los hermanos de José y José. Porque ese es otro caso. En el caso de los hermanos de José y José, ellos habían hecho su vida. Si José había salido adelante, José estaba bien, José ya hablaba, no sé qué se hablaba en egipcio, porque no se hablaba árabe en ese momento. Acuérdense que el Islam se expandió en el año 600 y pico después de Cristo. Y entonces, o sea, en la egiptología nos demuestra que habían como 3 o 4 lenguajes. El de la nobleza, ¿verdad? Que no se ha descriptado, aunque la piedra de Rosetta nos dio alguna luz del alfabeto que había en la generación de los primeros faraones, etcétera. Sin embargo, qué necesario es ubicar que José era ya alguien, pues. Ya era don Joseph. Y un día le dicen que han llegado unos muchachos ya vivía allá en The Hamptons en Nueva York, o allá en, ¿cómo se llama el de California, la zona de Finucci? Los Gatos. Y entonces y de repente le llegan a decir que allá del cantón habían llegado unos muchachos todos polvorientos que andaban buscando comprar maíz. Entonces cuando los veo, los recibe, él sabe que son sus hermanos. Híjole, se le removió lo que creía que estaba ya olvidado, removido. ¿Y qué pasó? Él decidió vengarse. No les vende la comida, les pone una su vajilla de vaso, no sé qué, ahí, ¿me entiende? Una sus tazas Limoges, les pone ahí dentro o Capo di Monti, ¿me entiende? Ahí dentro de la comida para que la lleven, los manda a traer, los acusa de ladrones. Pero hay un día
Y vea por favor conmigo, y con esto termino, porque tengo otros dos casos que no voy a tratar por el tiempo, pero hay un día específico alrededor de este momento, y está en el libro de Génesis capítulo 45, donde cita Génesis 45, el momento donde él ya se quiere revelar. Ok, Génesis, le dije ¿cuál? 45, pues creo que ese es. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Espéreme, don Joseph, ¿usted sabe lo que es llorar a gritos? ¿Ha llorado alguna vez a gritos? Yo sí, 2 veces. A gritos, pulmón, a todo. Llorar a gritos, sacando dolor, enojo, cólera, agonía casi. Y oyeron los egipcios y yo también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. No, estos quedaron petrificados. Pero vea la primera cosa que le dice después que se identifica. Véala, ¿qué dice? Léala. Vive aún mi padre. Ahí estaba. O sea, me importó dónde están, quiénes son, quiero conocer a mi sobrino. No. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué con todo el poder que tenía no mandó 3 blindadas allá abajo a buscar si su papá vivía? ¿Por qué nunca lo hizo? Obviamente porque decidió retraer su dolor. ¿Sabes qué significa ser libre en Cristo Jesús? Literalmente eso, ser libre. Que el enemigo, ni las situaciones, ni la gente, ni el pasado, ni el presente, ni el futuro te tenga de rodillas. Sos libre en Cristo Jesús. Tener la capacidad de ser pleno. Y si lo sos socialmente, si lo sos públicamente, si lo sos empresarialmente, te invito a que lo seas familiarmente. Hay veces estamos esperando que otros vengan a pedirnos perdón. Y tal vez no se trata ni de que te pidan perdón ni de pedir perdón. Se trata simplemente de avanzar. Si es necesario pedir perdón o que te pidan perdón, es el Espíritu de Dios el que va a poner esos tiempos y esos momentos para que entendas la libertad en Cristo Jesús. Y ese no es momento para sacar en cara: es que yo en el año 2001. No. Es el año para decir: somos sanos en el nombre de Jesús. Un abrazo, un beso, una palabra de bendición puede más que 1000 justificaciones. Y sobre esa es la plataforma donde yo quiero cerrar la serie Asuntos Familiares en el nombre del Señor. Y quiero invitarle ahí donde está a cerrar sus ojos. Y si quiero oír una prédica distinta, creo que va a oír la de las 11, porque cada una ha sido distinta en este día. Señor, en el nombre de Jesús, yo vengo orando por cada familia, orando por la reconciliación, orando porque es tu Espíritu Santo el que renueva nuestra vida, nuestra alma y nuestros pensamientos, Señor. Padre, consagro delante de usted a la familia de la iglesia Kemuel, que se vean como cabeza y no como cola, que no haya contienda, Señor, sino que ni haya argumentos, fatos humanos, Señor, que no nos permitan avanzar en tu propósito y en tu presencia. Gracias, Señor. Y si hubiera alguien sin Cristo ahí donde está, pueda decirle hoy: Señor, yo te acepto en mi corazón. Te recibo como mi único y mi suficiente Salvador personal. Te pido vivir en tus planes y tus propósitos. Reconozco la cruz como, Señor, el lugar donde alcanzo perdón de pecados, salvación y vida eterna. Entra en mi corazón y dame esa salvación preciosa, perfecta y por fe. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.